Muy buenos días amigos, ¿cómo estáis? Espero que os esté yendo fenomenal. Tenemos una nueva entrada en el videoblog y hoy vamos a hablar de los Mild Hybrid Drive, o lo que es traducido al castellano, por hablar en cristiano, hibridación suave, híbridos suaves, microhíbridos, mini híbridos, como quieras, en definitiva, pero aquí podríamos traducirlo como microhíbrido o hibridación suave. El tema de los microhíbridos o híbridos suaves no es una cosa nueva. Básicamente se fundamenta en tres aspectos muy importantes. Uno es una batería extra que llevamos en el coche. El segundo es un arranque alternador completamente nuevo. Y el tercero es un sistema de gestión de la electricidad, de conducción de la electricidad de 48 voltios. La gente que llevamos ya unos años en el mundo del automóvil sabemos que no es en absoluto algo nuevo. Y de hecho me ha dado por pensar y me he acabado acordando que en una publicación, en una editorial en la que yo trabajé muchos años a inicios de siglo, creamos una revista que se llamaba Electrónica Autovolt, entre otras, y esa revista en concreto solamente hablaba de electrónica aplicada al automóvil porque había un gran auge en esa época y cada vez la electrónica tenía más peso en el automóvil. Y me ha dado por pensar que yo recordaba haber escrito y trabajado sobre ese tema, y me he ido a mirar. Afortunadamente, gracias a internet, está toda la colección de Electronic Autovolt para comprar todavía online, y me he encontrado que en el número 2, nada menos que en el año 2002, sacamos un artículo hablando de por qué era necesario pasar a un sistema de 42 voltios en el coche. Increíble, ¿no? En el año 2002, es decir, hace 16 años ya estaba ese tema totalmente en vigencia y era un tema candente, y de hecho las marcas todas estaban trabajando en sus departamentos de I+D en aumentar la tensión de las redes porque era necesario. ¿Qué pasa? Que a inicios de siglo se estaba preveyendo pues, que iban a aparecer sistemas de dirección asistida absolutamente eléctrica, como tenemos hoy en día, no hidráulica, es decir, movida por motores eléctricos que consumen energía. Sistemas de frenada by wire, es decir, frenada por cable, que Mercedes-Benz llegó a sacar al mercado con ayuda de Bosch y luego retiró porque era complejo de costes y tenía problemas de averías, problemas de fiabilidad. Se hablaba de motores en los que no existiera, en el que los alzados de las válvulas fueran también eléctricos. En definitiva, se estaba viendo cómo había un aumento en la gráfica de consumidores eléctricos debido al auge de la electrónica en el coche, y ya se planteaba hace prácticamente 20 años la necesidad de aumentar la tensión eléctrica en las redes de los coches para poder atender a todos estos consumos. De hecho, buscando información y viendo algún artículo, he llegado a encontrar incluso que se hablaba de que en 2010 iba a haber 500.000 de coches circulando con una red a 42 voltios. Bueno, pues al final nada de eso pasó. Sirva toda esta introducción para deciros que ahora sí ha llegado el momento en el que la industria del automóvil se tiene que sacar esa carta debajo de la manga e implementarlo en los coches, sobre todo las marcas generalistas que quieren vender coches de bajo coste como alternativa a un vehículo diésel. Porque a la hora de medir las emisiones, como ha ocurrido en el pasado, no tenemos que centrarnos solo en el CO2, como los burros con las orejeras que nos han metido el CO2 entre ceja y ceja, cuando había cosas igual de importantes o más, si hablamos de salud pública, como son, como sabéis, los óxidos de nitrógeno, etcétera, que se miden en las pruebas de consumo. Entonces, bueno, pues aparte del CO2 hay otra serie de elementos, y para poder cumplir con los estándares de emisiones que vienen, no solo con CO2, este tipo de hibridación va a ser necesaria para poder homologar coches. Sobre todo va a ser interesante en los vehículos compactos y en los utilitarios. Estamos hablando de cilindradas muy bajas y tenemos ya cada vez más motores 1000 centímetros cúbicos turbo, 1100, 1200. Bueno, pues estos motores, a pesar de que tienen turbo, les viene muy bien tener una ayuda, sobre todo a bajas vueltas y allá donde el motor térmico es menos eficiente, para tener más rendimiento sin aumentar las emisiones. Así que esa es la gran ventaja, digamos, de estos híbridos suaves o mild hybrids. Pero ¿qué os parece, amigos? Si lo vemos en una animación, hemos sacado un vídeo de Suzuki con este sistema que explica muy bien cuáles son los componentes y el funcionamiento de un híbrido de este tipo. Así que lo vamos a ver directamente sobre esta animación. Aquí tenemos ya los tres elementos del sistema: el arranque alternador, la batería de litio y la batería convencional, que es esa batería de blanco que tenéis en la parte superior. Vamos a ver cómo se combinan estos elementos para funcionar en determinadas situaciones de conducción. Y bueno, ahí tenéis el elemento estrella, digamos, de todo este sistema, que es el arranque alternador de última generación, que permite funcionalidades nuevas.
Ahí tenéis el motor de combustión funcionando y en azul ahí tenéis el arranque alternador, como digo, que en este caso además da un paso adelante tecnológicamente y permite aportar energía al motor, permite darle giro al motor y que parte de la potencia del coche venga por ahí. Recordad que no es un motor eléctrico, pero hace la función de motor eléctrico si lo comparamos con un híbrido. Y además, como podéis ver, en las deceleraciones recarga energía tanto a la batería convencional como a la batería de litio nueva. Bueno, puede asistir, como digo, al motor en aceleraciones, pero puede hacer muchas más cosas. Y todas ellas están orientadas a la reducción del consumo y a la recuperación de energía gracias a la red de 48 voltios. Sirve igualmente para arrancar el motor como en los sistemas Start and Stop. Ahora lo vamos a ir viendo todo pasito a pasito. Como podéis ver, el arranque alternador está unido directamente mediante una correa al motor, de tal manera que hay ventajas no solo en lo que se refiere a lanzar potencia al motor. Y aquí tenéis el otro elemento estrella, la pequeña batería de litio, esa segunda batería a la que nos referíamos, que complementa a la batería tradicional, una batería que puede recibir también energía cuando estamos recuperando, cuando estamos decelerando. La energía va tanto a la batería convencional como a la batería de litio, pero ese aporte de energía extra a la batería de litio lo podemos utilizar como en los híbridos para poder acelerar. Bueno, vamos a ver un ciclo completo y lo vamos a ver de manera muy clara y resumida. Estamos parados en un semáforo y queremos arrancar. Lo primero que hacemos, presionar el embrague. Cuando eso ocurre, la batería convencional manda energía al arranque alternador que arranca el motor. Como el arranque alternador está directamente unido al motor mediante una polea, mediante una correa, según Suzuki el arranque es muchísimo más suave y directo que en un Start and Stop convencional. Es una ventaja que tenemos. Así que arrancamos la marcha y, como podéis ver, la batería de litio suministra energía que hemos recuperado previamente al alternador, que a su vez le da al motor de combustión una ayuda como si fuera un motor eléctrico. Así que aquí estamos utilizando parte de la energía regenerada para mover el motor. Aquí estamos circulando o acelerando, circulando normal, y podéis ver que el motor de combustión está totalmente desconectado del alternador. No le estamos robando nada de energía. Todos los consumidores eléctricos están chupando de las baterías, con lo que el motor funciona de manera absolutamente libre y sin ningún lastre. Estamos frenando porque hay un semáforo. ¿Qué ocurre cuando frenamos? El arranque alternador hace lo contrario, de suministrar energía al motor, la recupera para las dos baterías. Estamos recargando baterías y si pisamos el freno más o menos fuerte, esa recuperación de energía se hace todavía mayor que si solamente levantamos el acelerador. Así que estamos ya en la fase de deceleración, recuperando energía. ¿Y qué es lo siguiente? Lo siguiente es que en este coche en concreto, a 15 km/h o menos, el motor se apaga. Es decir, con el arranque alternador y el suministro extra de energía que tenemos, podemos apagar el motor incluso antes de detenernos, con el ahorro de energía que tenemos. En consecuencia, hay modelos incluso que pueden mantener el coche circulando en llano, si la electrónica lo detecta, con el motor apagado, aunque no estemos frenando. En este caso no es así. Una vez que nos hemos detenido, de nuevo las dos baterías están dándole energía a todos los consumidores eléctricos del coche, como con un Start and Stop convencional. Solo que aquí el Start and Stop va a encender el motor mucho menos porque tenemos unas baterías que cargan mucha más energía, como podéis ver. Y a su vez la batería alimenta al arranque alternador, que directamente a través de una correa le da energía al motor cuando lo necesita. Así que así lo tenéis. Es, como veis, un sistema muy compacto y muy ligero, mucho más sencillo que el de un híbrido. El arranque alternador hace las funciones, diríamos, de motor eléctrico, y la batería, gracias al sistema de 48 voltios nueva de litio, tiene más capacidad tanto para recibir energía como para darla, apoyando al motor de combustión. Es un sistema que es muy interesante, sobre todo para vehículos medianos y pequeños. De hecho, ya hay algún coche de alta gama como el Audi A8 que lleva un sistema de este tipo. Y hablando de Audi, hay una segunda parte, y con esto ya termino este primer bloque de este vídeo, que es que algunas marcas también aprovechan esta red de 48 voltios para meter un turbo eléctrico al coche. Pues muchísimas gracias y seguimos trabajando para que este canal sea cada día mejor. Nos vemos.